Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están jóvenes? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso de Cálculo 4, que tiene como su sede la Facultad de Ciencias de la UNAM. En esta ocasión vamos a presentar lo que son las definiciones que dejamos pendientes para en el video pasado, en donde describimos a grandes rasgos, en dos ejemplos, cómo hacer una parametrización, y ahí concluimos una definición de lo que es una curva parametrizada. Ahorita vamos a dar dos definiciones el día de hoy. La primera ya la tenemos puesta, que es el resultado de lo que vimos en el video pasado, y en el transcurso de la exposición que vamos a hacer, vamos a encontrar los elementos para dar una segunda definición, que va a ser la definición de lo que vamos a entender como la integral que nos permite calcular el área de una superficie. Entonces, comenzamos. Tenemos aquí nuestra definición, y nuestra definición, como ya lo habíamos leído en el video pasado, dice: sea S es un conjunto en R3 y es una superficie paramétrica simple si existe un conjunto abierto D contenido en R2 cuya frontera es una curva cerrada simple a trozos, y sea una función o una aplicación phi que va de D a S, ¿sí?, inyectiva y de clase C1, tal que su derivada es de rango 2 para todo U y B en D, donde vamos a conocer y a ver a S como equivalente a phi de D. Esto es lo que vamos a entender nosotros por superficie paramétrica o superficie parametrizada. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta exposición? Vamos a tratar de definir los parámetros que nos van a dar la posibilidad de entender cómo podemos calcular el área de una superficie en R3. Comenzamos entonces. Vamos a suponer lo siguiente, que tenemos un conjunto D con estas características, ¿sí? Y de alguna manera, cuando nosotros vamos a mapear, esto es en el plano U, B, y este es el conjunto D, lo que vamos a tener de este lado es voy a hacer con negro para que se vea mejor. Vamos a tener una superficie, disculpen, más o menos con las siguientes características. Si nos fijamos, por ejemplo, en esta curva, que la puedo llamar, esta puede ser una curva, ¿sí?, que es la parte de la frontera del conjunto D. Entonces, cuando mapeo bajo la aplicación phi, podría yo tener algo así. Si vengo, por ejemplo, en esta dirección, podríamos ir en la otra, ¿no? Vamos a ir en esta y en esta. Nada más por dar un ejemplo. Entonces, esta podríamos definirla como la curva C1, la curva C2
la curva C3 y la curva C4 en nuestra superficie, donde estamos mapeando este conjunto D en R2 en la superficie en R3, donde este es X, Y y Z. Ahora, sobre C1, ¿sí?, estamos mapeando esta curva. Sobre C2 estamos mapeando esta otra curva. Sobre C3 estamos mapeando esta curva. Y sobre C4 estamos mapeando esta curva. Entonces, la dirección o la orientación sería semejante. Vamos a ponerla en ese contexto. ¿Esto qué va a implicar? Si tomamos, por decirlo, un término U0 y un término B0, vamos a encontrar algo interesante. Este, pues, lógicamente sería el punto U0, B0. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bajo el mapeo va a ocurrir lo siguiente. ¿Y por qué ocurre esto? En primer lugar, porque podemos tomar un factor t en un intervalo a, b, tal que para toda t, vamos a ponerlo así, para toda t en el intervalo, t se va a mapear en phi de U0, t. ¿Quién sería este objeto? Pues sería esta línea, ¿sí? Y podríamos llamarla, vamos a llamarla gamma 1, ¿sí?, de t. Esta gamma 1 de t, lógicamente está jugando esta función, donde tenemos a U0 fijo y t es el valor que va a variar. O sea, t se va a mover en el intervalo a, b, pero va a abarcar desde aquí hasta acá, ¿sí? O sea, todo el tramo donde va a variar, por supuesto, la variable b en este caso. Y en el otro caso de la otra curva tendríamos esto, en donde ahora tenemos para toda S, vamos a llamarla para toda, para no confundirnos con la S de la superficie, vamos a ponerle un W, tal que esta se mueve entre C, D, donde W se va a mover entre C y D, y vamos a tener B0. O sea, ahora B0 es la que está fija y W es la variable, que va a ser la variable en donde se va a mover desde aquí a acá, ¿sí? T se va a mover de A en B y W se va a mover en ese rango, ¿no?, de C a D. Ahora, tenemos que tener claro que AB no está sobre este eje, no, está sobre una línea recta, y W está también sobre la línea recta, pero no necesariamente son los mismos valores. Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, lo voy a llamar gamma 2 de t. Estas dos son curvas, ¿sí?, donde gamma 1 es una curva que va de A en B a S, que está contenida en R3, y perdón, aquí tendría que ser gamma 1
y gamma 2, ¿sí? Que va de C a D igual a S contenido en R3. Teniendo esto en cuenta, podemos notar que aquí tenemos este sería gamma 1, este sería gamma 2. Ya les iba a poner gamma 2 por arriba, que sería lo mismo. No, no, no. Sería gamma 2, esta, gamma 1. Y lógicamente este punto de aquí sería phi de U, B. U0, B0. ¿Sí? Ese sería nuestro punto en el conjunto S. ¿Sí? Entonces este es nuestra superficie. ¿Y qué va a implicar esto? Dado que sabemos que nuestra función es diferenciable, necesitamos más cosas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Pues vamos a plantear, aprovechando que phi es una función o una aplicación derivable o diferenciable, no es lo mismo diferenciable o derivable, ¿sí? Vamos a llamarlo diferenciable. Es una función, una aplicación diferenciable de rango 2, entonces eso me da una función diferenciable de clase 1. Ahora, lo que va a surgir aquí es, bajo esta dirección, ¿sí? Suponiendo que tenemos esta dirección, sobre este punto, yo puedo trazar un vector. Y moviéndonos sobre gamma 1, ¿sí? Aquí nos movemos sobre gamma 2, aquí nos vamos a mover sobre gamma 1, en esta dirección. ¿Esto qué va a implicar? Estamos parados sobre el punto phi de U0, B0, que está definido por las curvas gamma 1 y gamma 2. ¿Esto qué va a implicar? Si nosotros estamos trazando dos vectores, ahora ya sabemos que podemos trazar vectores tangentes, ¿sí? En esta dirección en la que nos estamos moviendo, lo que va a implicar es que estos vectores tangentes tienen una representación tácita. ¿Cuál será? Pues vamos a ver, voy a borrar esto. Y voy a continuar escribiendo. Ahora, si estamos trabajando sobre nuestra superficie, esto me va a generar un paralelogramo que sería sobre estos vectores. Pero antes, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que observar que estos vectores para phi en este punto, ¿sí? Serían representados por, ¿qué será? Denle pausa y continuamos. Será representado por lo que vamos a ver como los gradientes, pero no van a ser los gradientes en sí como tales, sino los vamos a representar como estas funciones, que va a ser t de u y t de b. En este caso t de u 0, t de b 0, y este sería equivalente a la parcial de x con respecto de u por el vector canónico y más la parcial de y con respecto de u por el vector canónico j más la parcial en z con respecto de u en k
el vector canónico K, ¿sí? Donde I, J y K son los vectores que hacen la base canónica, ¿sí? Para R3. Entonces, ahora, si nos enfocamos en T de B0, será la parcial de X con respecto de B por I más la parcial de Y con respecto de U, perdón, de B por J más la parcial de Z con respecto de B por el vector canónico K. Estos dos vectores, ¿sí? T de U vendría siendo este vector de aquí, T de U0, y T de B0 sería este. Recordando que gamma 1, ¿sí?, es mapeado a partir de aquí, y gamma 2 es mapeado a partir de esta curva, ¿sí? Entonces con eso sacamos T de U y T de B. ¿Esto qué va a implicar? ¿A dónde nos va a llevar esto? Pues lógicamente, si lo que estamos buscando es una definición para el área de lo que vamos a... para el área de toda nuestra superficie, no para el área de este conjunto, sino para el área de nuestra superficie, entonces necesitamos, pues lógicamente, buscar la forma de poder calcular áreas pequeñas, ¿sí?, que nos permitan aproximar ese área al área de la superficie. Y eso lo vamos a hacer a través de estos paralelogramos, ¿sí? Una vez que tenemos este vector T de U y este vector T de B, lo que vamos a hacer enseguida es, lógicamente, esbozar la siguiente definición, ¿sí? Voy a borrar todo y voy a poner... Bien, ahora, tenemos esta definición. Yo les dije que íbamos a empezar con una definición y íbamos a acabar con otra más. No les dije que íbamos a ver una o dos definiciones más, ¿no?, aparte de estas. Entonces, partimos de esta definición en donde estamos hablando que tenemos una aplicación phi que va de D a S, una aplicación sobre una superficie parametrizada simple, y sean T de U, ¿sí?, una aplicación que va de D a R3, y T de B, una aplicación que va de D a R3 también, tales que podemos ver a estos dos términos, como ya lo vimos, como lo acabamos de ver. Entonces, T de U cruz T de B, donde esto lo vamos a conocer como, o lo vamos a llamar, el producto vectorial fundamental, donde lógicamente el producto vectorial pues se va a representar como ya lo hemos visto antes, pero con esta condición, ¿no?, donde tenemos T de U cruz T de B es igual al determinante, donde esto va a ser equivalente, ¿sí?, al determinante jacobiano de YZ multiplicado por I menos el determinante jacobiano, ¿sí?, o el jacobiano, o el determinante de la matriz jacobiana de YZ para U, B multiplicado por I menos el determinante de la matriz jacobiana de XZ para U, B multiplicado por J, donde I y J y K son los vectores canónicos, o los vectores que forman nuestra base canónica en R3. Ahora, este sería el determinante de la matriz jacobiana en XY para U, B, ¿sí? Esta sería la definición que estábamos buscando, o que estábamos tratando de denotar a partir de lo que vimos anteriormente, ¿sí?
Ahora pasaremos a una observación. Con esta observación, ¿sí? Vamos a, como pueden notarlo, ¿sí? Vamos a dar las características o las propiedades de lo que es el producto vectorial, las propiedades del producto vectorial en R3. Entonces, recordemos que el producto vectorial en R3 tiene las siguientes propiedades dados los vectores A, B y C en R3, ¿sí? 1. A cruz B es equivalente a menos B cruz A. 2. A cruz B más C es equivalente a A cruz B más A cruz C. ¿Sí? Distribución. 3. Lambda por A cruz B es equivalente a lambda A cruz B para toda lambda en R. 4. La norma de A cruz B al cuadrado, ¿sí? Es equivalente a la norma de A al cuadrado por la norma de B al cuadrado menos el producto interior de A por B al cuadrado. 5. A cruz B es igual a 0 si y solo si A y B son linealmente dependientes. Ahora, solo recordando qué es la dependencia lineal, de momento, ¿sí? Si tenemos nosotros nuestro espacio en R3, tenemos dos vectores A y B, que son, en este caso, paralelos, donde uno es proporcional al otro, ¿sí? Hay un valor que nos permite calcular la proporcionalidad uno con respecto del otro. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que estos dos vectores tienen infinidad de soluciones o solución compleja, como le llaman en algunos textos, ¿sí? Y esto lo que nos va a dar es que esto es la linealidad dependente, la dependencia de estos dos vectores. Y por eso A cruz B es igual a 0, si solo si A y B son linealmente dependientes. Ahora, si A y B son linealmente independientes, entonces A cruz B es un vector normal. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si tenemos dos vectores que tienen una solución simple, ¿sí? Es decir, se cruzan aquí o se tocan ahí, esto va a generar un plano. Básicamente me va a generar un paralelogramo. ¿Qué va a implicar esto? Que a partir de aquí vamos a tener un vector en donde estos dos vectores, al ser linealmente independientes en el plano que generan, ¿sí? El vector en R3 que va a salir a partir de este punto va a ser perpendicular a este plano, ¿sí? Y al ser perpendicular, pues lógicamente le llamamos vector normal. Ahora, es un vector normal o perpendicular al plano generado por A y B, donde su norma es definida por la norma de A por la norma de B, multiplicado por el seno de teta, con teta entre 0 y pi, que es el ángulo, ¿sí? Entre A y B. ¿Por qué de 0 a teta? Porque pues abre en el plano, ¿sí? Sobre el plano que estamos, no rodea todo, sino nada más va de 0 a pi. Bueno, ahora vamos a ver otra observación. En esta observación lo que podemos ver es que a partir de los vectores T de U y T de B, que generan el plano que es tangente a la superficie S en el punto P phi de CU0, B0,
¿sí? Y son linealmente independientes, entonces por el punto 6 de la observación anterior, T de U0 cruz T de B0, o sea, el producto vectorial de T de U0 por T de B0 es un vector normal al plano tangente en P y es también normal a la superficie S. Esto nos va a permitir dar la siguiente definición. Tenemos entonces esta definición en donde se define como vector normal a una superficie paramétrica S simple definida por la aplicación para parametrizar, valga la expresión, phi de D dada nuestra definición, se define como vector normal a una superficie paramétrica S simple definida por phi dada en D a S, un punto en P, ¿sí? Como n de P es equivalente al producto vectorial de T de U por T de B en U, B para todo V en D. Y el vector normal unitario lo vamos a definir como n minúscula, ¿sí? De P, equivalente a 1 entre la norma de n mayúscula de P por n mayúscula de P. Una vez que hemos visto todas nuestras definiciones, estamos listos para dar el siguiente paso. Vamos a definir ahora sí ya los pasos finales para llegar a nuestra definición de cálculo de área de una superficie. Entonces, nos vamos a fijar en un conjunto de tal manera que podamos nosotros esbozar una partición dentro del conjunto para lo siguiente. Supongamos que tenemos este conjunto D, lo hemos encerrado en una retícula donde este es U y B, ¿sí? Y por ejemplo vamos a partir de estos dos puntos donde es U y U más delta U. Y por aquí vamos a tener a B, y aquí a B más delta B. O sea, estos dos puntos. Entonces, ¿en qué nos estamos concentrando? En este de aquí. A este conjunto lo vamos a llamar D y J, ¿sí? Dado que estamos trabajando con U de I y U de I, delta U de I, para BJ y delta de BJ. Esto lógicamente, ¿qué me va a generar? Pues me genera este conjunto, ¿sí? Y a partir de aquí vamos a tener lo siguiente. Tenemos que para nuestra distancia de U I más delta de U I menos UI, o sea que sería esto, este de aquí, este punto de aquí, menos este, sería equivalente a delta de UI, ¿sí? Que sería la distancia entre estos dos puntos. Ahora, B de J más delta BJ, ¿sí? Menos BJ sería equivalente a delta de BJ, que sería la distancia entre estos dos puntos.
¿Para qué queremos estos dos bichos? Bueno, vamos a darnos cuenta de que si tomamos esto, ¿sí? En lo que vamos a definir para nuestros vectores, ¿sí? T de u y T de b, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que estamos trabajando con el producto vectorial por, en este caso, perdón, estamos trabajando con nuestro producto vectorial, pero además tenemos que darnos cuenta que tenemos para T de u que añadir T de u y delta ui. ¿Por qué? Porque este es un valor en R3 que me permite de alguna manera darle una magnitud de tal forma que sea una magnitud infinitesimal al vector T de ui. Y por otro lado, al vector T de b, j, como también se le conoce por el incremento de bj, ¿sí? Esto nos va a dar el otro vector, ¿sí? Sobre la superficie, y una vez que ya sabemos quién es el producto vectorial, entonces podemos implicar de aquí que T de u y por el incremento de ui, esto sería por el producto cruz de T de bj por el incremento de bj, ¿sí? ¿Qué me va a dar esto? Pues me va a dar el vector normal, ¿sí? A estos dos vectores. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este vector y este vector en el producto cruz o en el producto vectorial me va a generar un vector normal al plano que generan estos dos vectores. Ahora, a partir de aquí, si yo calculo la norma de T de ui por el incremento de ui, T de bj por el incremento de bj, ¿sí? Esto lo puedo ver como la norma de T de ui por el producto vectorial de T de bj, esto en su norma, por el incremento de ui por el incremento de bi. Que ya sabemos que este es el producto, ¿sí? Este sería el área de este vector, y al ser el área de este vector, perdón, de este rectángulo o de este paralelogramo, no me va a dar el área del paralelogramo que generemos en el plano, sino más bien esto me generaría el área del paralelogramo calculado a partir de estos dos vectores que estamos dando aquí, ¿sí? Entonces, ahora estos dos vectores con la norma, dado que tenemos que es el vector normal, porque estos dos vectores son vectores linealmente independientes, esto me daría el área del paralelogramo que está dentro de la superficie, o que es tangente a la superficie en el punto P, en S, ¿sí? A partir de ahí, ¿qué va a pasar? Es decir, tenemos nuestra superficie S, y por aquí tenemos nuestros vectores que generan un paralelogramo, ¿sí? Y lógicamente esto me genera un punto P. Este sería T de u, este sería T de b, lógicamente con el incremento de u y el incremento de b, este sería mi paralelogramo, y este me generaría un área, ¿sí? La norma de T de u cruz T de b por el incremento de u, el incremento de b,
esto sería el área de este paralelogramo, de este plano tangente o este pedazo de plano tangente, pero visto desde su forma infinitesimal, se aproximaría muchísimo, ¿sí? Por ejemplo, lo podríamos ver de tal manera que si tenemos un pedazo de superficie así, y a partir de este punto generamos este vector y este otro vector, haciendo zoom, lógicamente, esto me generaría un paralelogramo, sería el vector normal, ¿sí? Que lo puedo ver como vector unitario también, dependiendo de lo que esté buscando. A partir de aquí, este área, ¿sí? De este paralelogramo, que podemos llamar D y J, ¿sí? O más bien phi de D y J, el área de este paralelogramo sería semejante al área de S de IJ, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Vamos a ver. Si esto lo hacemos para un pedazo de la superficie y tenemos una superficie más grande dada la partición, entonces calcular la suma, en este caso lo que estaríamos viendo es que el área de phi de D de IJ sería aproximada al área de S de IJ. Ahora, ¿qué estamos observando? El área de S y J, si sumamos IJ que va de 1 a L, o sea, suponiendo que tenemos una partición de términos de 1 a L para ambos casos, sería una suma doble, ¿sí? Pero pongo una suma nada más de I y J. Sería la suma que va de 1 a L, de la suma que va de J de 1 a L, lo ponemos en una sola, del área de S de IJ. Esto sería equivalente al área de S, ¿sí? Y sería aproximado a la suma de IJ que va de 1 a L, de la área de phi de D y J. Pero ¿esto quién es? El área sería la suma de I que va vamos a ponerlo de I que va de 1 a L, de la suma de J que va de 1 a L, viendo la suma doble, de la norma de T de UI por T de BJ, ¿sí? Por el incremento de el incremento de UI por el incremento de BJ, ¿sí? Y ya sabemos que esto sería equivalente a la suma doble de I que va de 1 a L, de la suma doble que va de I de J de 1 a L, de la norma de T de UI, producto cruz de T de BJ, por la medida de D de IJ, ¿sí? ¿Y esto quién es? Pues es aproximar el área de todos estos paralelogramos, ¿sí? O de estos planos tangentes definidos por estos dos, por los respectivos vectores, a la superficie, al área de la superficie.
Pero si aplicamos el límite cuando L se va a infinito, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? El límite cuando L tiende o se aproxima a infinito, ¿sí? De la suma doble de I que va a L y de J que va de 1 a L, de la norma de T de UI por T de BJ por la medida de DIJ, ¿sí? Ya saben que la medida de DIJ es el área, ¿sí? Nada más que dadas las condiciones en las que definimos la medida, hay que revisar nuestras notas. Ahora, esto sería equivalente al área de S. Entonces, recapitulando, el límite que nos vamos a generar a partir de aquí con la suma de todos estos, haciendo un refinamiento infinito, ¿sí? Para el límite que va de 1 a infinito, sería la suma de estas dos, que va de 1 a infinito, de la norma de estos dos vectores, por la medida de D y J, sería equivalente a al área de S. Pero esto es un proceso de sumas de áreas, y esto lo podemos interpretar como una integral, y lo vamos a ver en la siguiente definición. Y con esto podemos dar por visto ya nuestra definición, donde llegamos a la definición que anunciamos al principio, donde tenemos una superficie R en R3, ¿sí? Que es una superficie paramétrica simple, definida por una aplicación phi que va de D en S, donde definimos el área de S como la integral de la norma del producto vectorial fundamental para el A de S, que es equivalente a la integral doble en D del producto vectorial, o la norma del producto vectorial de T de U cruz T de B por el diferencial de D. Con esto ya podemos nosotros empezar a hacer ejercicios para calcular áreas de superficies, ¿sí? Y esta es la antesala de lo que vamos a ver en nuestro próximo video, como lo que será la integral de superficie. En ese video explicaremos todo lo que tiene que ver con lo que representa y el fundamento de lo que es una integral de superficie. Con esto termino esta presentación y espero que les ayude en su elaboración de ejercicios. Cuídense y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.